buenas, en este nuevo vídeo voy a tratar el tema de la señal balanceada. A veces veréis cómo lo veréis definido como señal balanceada o también como señal simétrica, porque precisamente lo que hace es coger la señal principal, la dobla y le cambia la polaridad. Entonces sería una señal simétrica. Cuando tenemos la simetría se trata de esto. Este tipo de señal la vamos a usar siempre cuando tenemos señales débiles, cuando tenemos señales en las que podemos tener interferencias electromagnéticas. O sea, en señal de micro, sobre todo, la señal de micro es muy débil, entonces necesitaremos este tipo de conexionado, y se usa también en niveles profesionales de +4 dBus. Siempre vamos a trabajar con señales balanceadas. En realidad el cable, a veces decimos cable balanceado, no sería lo más correcto. En realidad el cable es un cable estándar, normal y corriente. Lo que balanceamos es la señal. En un cable de 3 polos que vamos a usar, podríamos pasar señales sin balancear, sin ningún tipo de problemas. Bueno, aquí estáis viendo ahora un tipo de cable que sería para una señal sin balancear, en el que vemos que hay malla y tenemos también un vivo. Únicamente tenemos 2 conductores, entonces en este caso sería imposible hacer una señal balanceada. Siempre necesitaremos 3, necesitaremos 3 cables como el que estáis viendo ahora. Los cables, normalmente el código de color puede ser variable, normalmente suele ser rojo, negro y malla, pero a veces encontraréis rojo, azul y malla, o rojo, blanco y malla. Siempre el cable rojo es el que nos va a llevar la señal directa, el otro sería la señal inversa, la señal con el cambio de polaridad, y la malla sería la masa que nos protege durante todo el trayecto, nos protege esa señal. Aquí vamos a ver ahora el esquema de cómo sería un cable balanceado. Veis aquí la malla que está representada por esos 2 círculos con una señal de toma de tierra. Esta en realidad sería cómo funcionaría. O sea, la malla lo que hace es todas las interferencias que pueda nos la va a desviar a masa para que no pasen a la señal directa. Como veis, en uno de ellos, en el cable rojo, tenemos la señal en inglés se llama live, y en el otro tendríamos la señal de return. La señal de live es siempre la señal principal y la otra está invertida. Si os fijáis, la polaridad es al revés, O sea, cuando en la primera la onda sube, en la otra baja. Con esto, si os fijáis, o si habéis visto en otro vídeo del canal el tema de la fase, podéis entender que si sumamos esas 2 señales tenemos 0. O sea, no tenemos señal. Os diréis, uy, pero ¿y eso cómo se come? Qué raro que enviemos una señal a 0. No, veréis como al final después hacemos un cambio con un circuito muy especial, y entonces sí que conseguimos tener una señal suficientemente potente como para poder atacar a cualquier preamplificador, cualquier circuito. Bueno, entonces fijaros, a lo largo de todo el cable vemos que nos van entrando unas interferencias electromagnéticas por inducción. Cualquier cable que esté al lado de otro cable, o incluso todo lo que es la inducción electromagnética de las ondas de teléfonos móviles, de aparatos, en fin, el espectro radioeléctrico hoy en día está muy saturado, y todo esto el cable nos lo puede captar como si fuese una antena, exactamente igual como si fuese una antena. Entonces, si os fijáis, aquí nos entran unas interferencias. Esas interferencias, como veis, llegan a los 2 cables, tanto al live como al return, nos llegan al mismo tiempo y son idénticas. O sea, los 2 cables van a tener esas mismas interferencias con la misma polaridad. O sea, en este caso, los 2 van a tener una polaridad positiva, negativa, es igual, es indiferente, pero siempre la misma. Por lo tanto, quiere decir que el cable nos va a transportar, por un lado, la señal. Digamos, vamos a suponer un micrófono para concretar algo. La señal de un micrófono nos lo va a transportar en positivo, en negativo, y todo lo que son interferencias van a entrar con la misma polaridad en los 2 cables. Entonces seguimos, y cuando llegamos al final nos encontramos con un circuito que, como os he dicho, es un circuito muy especial que vais a encontrar en prácticamente todas las entradas de los equipos.
Podría ser este tipo de circuito o puede ser un transformador. A niveles de alta gama encontraremos transformadores de entrada, pero eso en el 90% de equipos no lo vais a encontrar. Será este triangulito que veis. ¿Qué es este triangulito? Pues fijaros, es un amplificador operacional. ¿Qué es un amplificador operacional? Es simplemente un aparato, en este caso nuestro, nos funciona como inversor. Tiene otras funciones, pero a nosotros nos va a funcionar como inversor. Fijaros que tiene un polo positivo. En ese polo positivo entraremos la señal positiva, o sea, la señal nuestra, la señal live, la que tiene la onda principal. Y después abajo tiene otro negativo donde entraremos la señal de return o la señal que tenemos con inversión de polaridad. ¿Qué hace esta segunda entrada? Bueno, esta segunda entrada únicamente nos vuelve a cambiar la polaridad. O sea, el positivo no toca la señal, entra directamente. En cambio, el negativo lo que hace es que nos da la vuelta a la señal y, como viene en negativo, nos la pone en positivo. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues las señales que en este caso antes estaban con diferencia de polaridad, ahora están las dos con la misma polaridad. Y como ya sabéis, cuando tenemos dos señales con la misma polaridad y en fase, vamos a tener un incremento de más 6 dB. Entonces, una señal balanceada al final del recorrido nos va a aumentar 6 dB. Ya tenemos nuestra suma perfectamente coherente y perfectamente hecha. Pero ¿qué ocurre con las interferencias, los sonidos, el ruido que no queremos? Bueno, pues en este caso, como los dos llegaban en positivo, los dos llegaban exactamente iguales, cuando esta segunda entrada del operacional en negativo nos lo cambia, en este caso lo pasa a negativo. Claro, la positiva que teníamos en un cable más la negativa que tenemos en este otro, entonces estos sí se anulan. Y aquí lo que tenemos es un 0, en teoría, porque nunca vamos a conseguir el 100%, siempre hay algunas pequeñas diferencias de uno a otro, pero sí os puedo asegurar que un sistema de balanceado con este sistema es perfecto, porque la señal que vamos a obtener va a ser únicamente la señal del micro, en este caso, o de cualquier otro aparato. Vamos a obtener esa señal y todo lo que son ruidos, todo lo que son interferencias radioeléctricas se van a anular. Se van a tener un 0 al final. Por tanto, es muy importante que siempre que trabajemos a niveles bajos, trabajemos con señales balanceadas. De hecho, prácticamente siempre es así. ¿Cómo se conectaría esta señal balanceada en un conector XLR, que es el más corriente? Bueno, aquí tenéis el esquema. O sea, los conectores XLR vienen numerados, tienen unos numeritos en las patillas, y conectaríamos en la patilla número 1 siempre la malla, que va conectada a masa. La patilla número 2 sería el live, sería la patilla donde tenemos la parte de señal directa, y el 3 sería el retorno, el return, donde tenemos la señal con el cambio de polaridad. En realidad es así de sencillo y es así de fácil. Podemos tener ciertos problemas con sistemas balanceados cuando tenemos bucles de masa, lo que se llaman bucles de masa, que son bastante conflictivos si no sabemos dónde atacar para poder eliminarlo. Si tenemos un bucle de masa, lo que ocurre es que este balanceado tan bonito que hemos hecho nos desaparece, prácticamente desaparece. No tenemos protección contra ruidos, y suele ocurrir cuando, por ejemplo, tenemos un equipo, montamos todo el equipo, todo está balanceado, todo está correcto, pero resulta que cuando ponemos el micro tenemos ese ruido a masa, esos 50 Hz, ese rumble que nos fastidia. Hay maneras de conseguir que esto no ocurra, y lo veremos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, pues darle a me gusta, y si no os habéis suscrito, pues ya sabéis, aquí está el canal para suscribirse. Gracias.